Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Hola, Meme, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todas y a todos. Muy bien, Rodrigo, qué bueno que te tenemos por aquí. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo viste la sesión de hoy para proteger al litio? Bueno, pues qué bueno que ocurrió lo que se esperaba, que fue la mayoría de Morena, y se hizo valer por fin. Se reformó, se reformaron 4 artículos de la ley minera, que es una ley que reglamenta el artículo 27 de la Constitución, para, bueno, primero retirar de la Secretaría de Economía el tema específico de litio y otorgárselo a un organismo público descentralizado. Luego, eso es el artículo primero. En el artículo quinto, me parece que es lo que tiene más carnita, digamos, donde se ve ahí que la exploración, explotación y toda la cadena de valor, es importante mencionar, queda a cargo de este organismo público descentralizado, declara litio como un mineral estratégico y de utilidad pública. Y bueno, ya después el 9 y el 10 lo que hacen es reforzar, digamos, digamos, darle coherencia interna a la propuesta para que se cree este organismo público y además sea a costos compensados, es decir, que no se erogue en este momento ningún dinero extra para su creación, sino que de lo que se tiene, es decir, con la ayuda además del Sistema Geológico Mexicano, se pueda empezar a realizar los trabajos necesarios para esto. Ya nos habían explicado bastante, tanto en la reforma constitucional, que desafortunadamente ayer no se pudo lograr, y en la iniciativa que manda el presidente tiene unos considerandos bastante interesantes, donde dice que pues prácticamente el litio forma parte de estos nuevos minerales que son necesarios para la transición energética, que no se encuentran en cualquier parte del mundo, es decir, que tienen por lo menos ahora tienen una oferta limitada y afortunadamente nuestro país tiene parte de esa oferta. También nos dice que el régimen minero que viene desde el neoliberalismo y las diferentes modificaciones a la ley minera, pues lo único que han hecho es pues varias cosas como mercantilizar más el tema de la tierra. Nos dice que hay 60% del territorio nacional concesionado para la explotación minera. Nos dice que este tipo de explotación a lo largo del tiempo se ha hecho a través de, sin tomar en cuenta a los poblados ni núcleos agrarios, con prácticas bastante nocivas para el medio ambiente, etcétera. Entonces, lo que hace, bueno, digamos que si bien no entra aunque su considerando es bastante interesante, y bien no entra en el fondo para resolver todos estos problemas, lo que sí dice es, para el tema del litio eso no va a pasar, es decir, de aquí para adelante eso se queda cancelado, y en un mineral, en este metal tan importante para la transición energética, vamos a tener un nuevo régimen, y el nuevo régimen va a ser que toda la cadena de valor, desde su exploración, explotación, transformación y me imagino que la comercialización, aunque no lo dice así, pero como la menciona completamente, y después por ahí en alguna reserva que se presentó, se puso el beneficio económico como tal. En ellos participará únicamente el Estado mexicano a través del organismo público descentralizado. Entonces, bueno, se crea algo sin precedentes para un mineral, ¿no? Teníamos ya cierta experiencia con el petróleo, pero bueno, es un trato totalmente distinto, es completamente diferente, no representan lo mismo, es decir, por ahí veía que algunos decían que el litio
es el nuevo petróleo, pero lo dicen en términos de los beneficios económicos que nos podrían dar, no porque sea un combustible como tal, ¿no? El petróleo sí es un combustible, es decir, si mueve cosas, el litio en todo caso se utilizaría para almacenar energía, que es algo muy importante en la transición energética. Ahora, mi querido Rodrigo, en todo este contexto, leía comentaba hace un momento el contexto o la posición del PRI-PAN-PRD, y después me quiero hablar del Movimiento Ciudadano, pero PRI-PAN-PRD, bajo la lógica de, con esta reforma, lo que hizo Morena fue cerrarle la puerta a la industria privada, porque entonces México no tiene la capacidad de poder extraer el litio y eventualmente el litio se va a quedar enterrado porque no tendremos la capacidad, ni la tecnología, ni los recursos para extraerlo. Ese es un posicionamiento que hace el PRI después de mucho tiempo de no mencionar nada del litio, se concentraron mucho en la reforma eléctrica y por fin hablan sobre su postura del litio, que es prácticamente ya de cara a, sí, nacional, pero que entre la mano privada. ¿Cuáles son los riesgos bajo esa lógica? Bueno, a ver, son interesantes dos cosas. Justo digamos que en la exposición de motivos de la iniciativa, sí se dice con todas sus letras que en las asignaciones, si no mal recuerdo, en las asignaciones mineras relativas al litio no podrá participar capital privado, lo dice como tal. Sin embargo, ya en el cuerpo de la modificación de la ley minera no vienen explícitamente eso. Y así como queda redactada, es decir, que digamos que el organismo público descentralizado sea quien se encargue toda la cadena de valor, también abriría, es decir, ahí cabe la interpretación de que podría hacer alianzas con el sector privado para algunas cosas, como la transformación o incluso para la explotación. A ver, la reforma de 2013, la que se realizó con el presidente Peña Nieto, es el último coletazo de una ideología neoliberal que decía, o que decía, porque digamos que su esplendor llegó por ahí de los 90s, que era más eficiente hacer las cosas desde la iniciativa privada y no desde el Estado. Que el Estado debería un poco que echarse para atrás, regular un poco, y un poco cuando se pusieran las cosas difíciles, pues entonces utilizar, digamos que el estado de la fuerza para mantener la propiedad privada de aquellos que habían invertido en algunas cosas, ¿no? Entonces se empezó a deshacerse el estado de muchas de las empresas, no solo en México, sino, bueno, pues hay el experimento chileno, Estados Unidos, Europa completa, la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, etcétera. Digo que es el último coletazo porque a contrasentido de lo que iba ocurriendo en el mundo, es decir, con una nueva potencia emergente que es China, que tiene, por ejemplo, un plan muy interesante que se llama Made in China 2025, donde dice justo, ese plan se genera por ahí del 2013, se publica el Partido Comunista, que es muy interesante. Si tú lees, digamos, las transcripciones y las traducciones, además, de lo que se hizo en ese Congreso del Partido Comunista, uno va viendo la palabra innovación, nueva movilidad, etcétera, a lo largo de los discursos de los grandes jerarcas del Partido Comunista de China. Y generan a partir de ahí un plan, que es esto, hecho en China 2025, con un fuerte componente sobre nuevas tecnologías que sean electromovilidad y almacenamiento de energías limpias. Entonces, a partir de ahí, ellos inician una explotación y una exploración de litio. China es un gran productor de litio. Pero ellos hacen, digamos que toda esta cadena que menciona la iniciativa de ley
que ahora presenta el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La presenta en 2022, es decir, a 3 años de que el plan chino se vaya a cumplir. Y se vaya a cumplir, te digo, porque, por ejemplo, solo en 2019 se instalaban, si no mal recuerdo, 1,000 estaciones de recarga eléctrica para vehículos por día. No 1,000 cargadores, o sea, estaciones, así como estaciones de gasolina con muchas bombas. Los chinos solo en 2019 instalaron por día 1,000, es decir, 365,000 en un año. Y todo eso lo hicieron sin sacar el litio de su propio país, es decir, ellos no sacan litio y luego lo mandan como un materia prima a Alemania para que los alemanes lo transformen y hagan vehículos porque también, por ejemplo, Volkswagen, que es una empresa, si no es que la mayor productora de automóviles del mundo, dijo que para 2030 el 25% de su flota producida iba a ser también de vehículos eléctricos. Es decir, el litio es algo importantísimo y a contrasentido de potencias emergentes como la China, incluso India, que si bien no tiene litio disponible, sí tiene tecnología de transformación. Pues nosotros en 2013 lo que dijimos fue, pues, sigamos con la lógica neoliberal, vamos a desmantelar nuestra industria eléctrica estatal y vamos a cedérsela a privados para que ellos generen, muchos años después de demostrarse, sí, muchos años después, te estoy diciendo 30, 25 años después de demostrar que ningún mercado eléctrico liberado y desregulado bajó precios ni mejoró la calidad del servicio. Chile, por ejemplo, que Chile es el pionero en desregulación del mercado eléctrico, pues es de los países que más contamina per cápita y de las tarifas más altas de América. Pero bueno, y además lo que dicen es, Pemex tampoco tiene dinero, después de que lo exprimieron durante muchísimo tiempo, para explorar en aguas profundas. Entonces, como corremos mucho riesgo, y sí tiene sentido que explorar en aguas profundas represente riesgo, pues vamos a abrir esto a las famosas rondas para que las empresas privadas extranjeras, sobre todo, porque no hay ninguna empresa mexicana con capacidad de explorar en aguas profundas, pues puedan hacer esta exploración y luego tengamos unos contratos de utilidad compartida, y así podamos, digamos, que explotar este petróleo al que no podemos acceder por falta de recursos y de tecnología propia. Mientras eso pasaba en 2013, China al mismo tiempo lo que decía era lo contrario, es decir, nosotros descubrimos que el 79% del petróleo se utiliza para la movilidad. Nosotros vamos a transformar nuestra movilidad en una movilidad sustentable basada en electricidad. Entonces, pues lo que necesitamos son garantizar que las fuentes de almacenamiento, que son prácticamente las baterías de litio-ion, pues las podamos nosotros, ya que tenemos yacimientos, explorarlos, extraerlo, transformarlo, y luego se hacen vehículos eléctricos, tienen una gama espectacular de vehículos eléctricos que son desconocidos para todo el mundo, porque China tiene un mercado interno vibrante y es, pues, digamos que enorme en cantidad para poder consumir. O sea, hay marcas de autos chinos que ni siquiera conocemos. O sea, Tesla es una cosita así contra el mercado de autos eléctricos chinos, que además está ya súper regulado, porque, por ejemplo, algo que hicieron es que en sus primeros años ellos empezaron a ver que las provincias competían en la producción de autos y hacían esta clásica cosa que la gente entenderá, la gente que nos ve sobre nuestros teléfonos celulares, que es cambiarle la entrada al cargador, ¿no? Es decir, que solo puedas utilizar un tipo de cargador para que tu teléfono pueda recargarse. Entonces el gobierno chino dijo, no, esto no puede ocurrir así, y estandarizó eso para que
cualquier marca de automóvil eléctrico chino ahora pueda recargarse así. Y ellos empezaron además con bicicletas eléctricas antes de los automóviles. Es decir, hace mucho eso empezó. Empezaron vendiendo 58,000 el primer año y terminaron con algo así como 35 millones en los siguientes 3 años. Es decir, ellos lo que hicieron fue guiar una industria completa, la detectaron y nos llevan, o sea, está súper adelantada. Qué mal que muchos de los que, bueno, todo el día estamos dándole seguimiento, todos los días seguimiento a noticias, pues ya sea de todo tipo, desde geopolíticas hasta energéticas, que es en todo caso una especialidad, pues tengamos que recurrir a fuentes pues muy especializadas y algunas que pues, prácticamente tenemos que pagar suscripciones para ellas, porque en la mente del ciudadano promedio, y con esto voy, digamos, para cerrar el argumento, y del diputado promedio de oposición, pues uno solo puede explotar el litio si la empresa privada interviene. Casi que Tesla es la mayor productora y que les debemos de permitir a ellos la explotación, refinación y transformación de baterías. Y si en algún momento, que fue pues prácticamente el siglo pasado, la geopolítica se definió por la política energética del petróleo y uno no puede entender los movimientos geopolíticos sin entender a Occidente, a la producción que se tuvo también en Medio Oriente, pues lo que viene es que no se va a entender la geopolítica sin Asia, porque ahí es donde se deposita gran parte de los yacimientos y que ya están explotados, como te digo, y ya no solo están siendo explotados, sino transformados en productos finales que están dando resultados. En el caso de América Latina, Chile, Argentina y Bolivia tienen un área bastante interesante que se llama el Triángulo de Litio. Chile y Argentina han avanzado bastante en su explotación. Bolivia no. Bolivia tuvo en 2019, es decir, previo al golpe de Estado, se firmó una intención entre el gobierno boliviano y una empresa alemana de electromovilidad para su industrialización, es decir, no solo extraer el litio, sino transformarlo en un producto final, que son las baterías o dispositivos de almacenamiento de energía. Pero bueno, después del golpe, el acuerdo se canceló literalmente y ahora el presidente pues, Lucho Arce pretende tratar de reactivarlo. En el caso chileno, se explota generalmente en el desierto de Atacama, que es una de las áreas más áridas del mundo, que a mí he tenido la suerte de recorrerlo. Ahí es donde se explota la mayor parte del litio chileno, que además, para que se tenga se tenga contexto, el agua en esa zona es privada, es una de las zonas, de las pocas zonas, o no sé si de las únicas, en América Latina donde el agua es privada, es decir, pertenece a la empresa que explota el litio, y ese litio se exporta como materia prima, es decir, la pasta de ese litio, a Estados Unidos, que después ya lo transforma, es decir, tiene una capacidad industrial, que es la historia de América Latina durante estos siglos. Es decir, exportar materias primas para que los países industrializados después lo transformen y luego nos lo regresen ya como un producto con alto valor agregado y lo compremos y los podamos consumir. Y bueno, de lo que va ahora la iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador es justo de lo que hablábamos también sobre la reforma eléctrica, es de una lectura muy actual del mundo, es decir,
defender el neoliberalismo en este momento, de verdad, yo sé que nos acusan a los que pertenecemos al movimiento de la Cuarta Transformación de ser trasnochados, un poco, no sé, como hasta del siglo pasado, que añoramos el viejo nacionalismo, etcétera, pero en realidad los que están perdidos, es decir, extraviados, y yo creo que con mucha melancolía del pasado, de los 70, de los 80 y de los 90, pues son los que siguen promoviendo el neoliberalismo como si fuera o como si hubiera dado resultados en algún momento de la historia de algún país, es decir, ya ni siquiera de México, ¿no? Y bueno, en todo caso, la iniciativa presentada para reformar la Constitución en temas eléctricos tenía una lectura mucho más actual, que tomaba en cuenta el famoso trilema energético, es decir, no solo una transición energética acelerada que tomara en cuenta el medio ambiente, sino otras dos patas, digamos, de la electricidad, que es algo muy importante, que es tener seguridad energética, que es algo de lo que está careciendo en este momento Europa y muchos de los países que dependen de fuentes de combustible para producir su electricidad que no les pertenecen, que tienen que importar de otro país. Y otra de las patas es la accesibilidad a ese recurso hacia la gente, es decir, acabar con la pobreza energética. Esas tres partes que el Consejo Mundial de Energía, que no nos inventamos nosotros en la Cuarta Transformación, tiene un índice desde 2010 para todos los países, pues es algo que que venía muy vigente en la reforma constitucional, que desafortunadamente no se aprobó, pero que en este momento, con la iniciativa de la ley secundaria, de la ley minera que regula el artículo 27 constitucional, pues también se tiene, digamos, venía de ahí, se tiene esta lectura tan actual que es, a ver, vamos a dejar de ser un país que tenga solamente materias primas, además, con toda la proyección de demanda que existe sobre el material, sí, sobre el mineral, además que somos de los pocos países que lo tienen, y con ejemplos ya muy vividos de Asia sobre cómo generar una industria interna, pues hagámoslo, es decir, ¿para qué esperamos a seguir repitiendo la misma receta de entregar hectáreas de tierra a mineras que van a explotarlas y luego nos van a dejar nosotros pues, ahí un poquito de regalías que marca la ley, ¿no? Por último, Rodrigo, y agradecerte mucho que nos acompañes esta noche. Había unas mejoras, ¿no? Según Movimiento Ciudadano que le querían hacer a la ley, estaban mucho más enfocadas, decía una legisladora, tierras raras, ¿no? Que se extendiera esto a tierras raras, no solamente a litio y que se pudiera extender a otro tipo de minerales, tierras raras, piedras preciosas, en su momento, bueno, metales también. Ahí mucha gente mencionaba, bueno, ¿qué onda con el oro? ¿Qué onda con el oro plata, no? ¿Qué pasa con eso bajo ese contexto? ¿Tú le habrías hecho alguna modificación a esta reforma de la ley secundaria, que es la ley minera? Bueno, en realidad sí, la iniciativa, que la tengo por ahí, lo que sí dice es que si bien está diseñada para el litio, lo que dice es que si en algún momento la tecnología y la ciencia nos piden o nos dicen que otro mineral es importante y es igual, digamos, es equivalente al litio en su uso, en su explotación, en su cadena de valor, pues podría también este nuevo organismo público descentralizado tomar control de ese tipo de cosas. Ahora, esto que dice esta reforma de Movimiento Ciudadano es algo que escribió el ex embajador de Canadá en Washington, David Jacobson, hace unos meses, que lo que decía justo es
que tanto el litio como las demás minerales y tierras raras, es decir, coltán y otro tipo de minerales, están en zonas, y marca él específicamente China, el Congo, incluso menciona Chile, y dice que no comparten los valores de América del Norte, por lo que deberían iniciar la explotación en América del Norte, y él habla solamente de Canadá y de Estados Unidos, y dando por sentado, digamos, que México iba sin problemas a transitar ya con la ley minera que se tenía, porque Canadá, si recordamos, es uno de los grandes inversores y explotadores de minas en México, a cielo abierto, además contaminando muchísimo. Entonces, yo veo que la iniciativa está bastante completa, pero además deja abierta las posibilidades a que los reglamentos del organismo público descentralizado y bueno, y de la misma ley minera, pues puedan acotar un poco más términos como de si el capital privado puede entrar en alguna parte de la cadena de valor, puede ser la transformación, o si se deben definir desde una vez qué tipo de tierras aumentar en esa iniciativa, etcétera. Igual va a pasar esta minuta que se acaba de aprobar, va a pasar por el Senado, que esperemos que no tenga sus mayores modificaciones, pero en todo caso, si existieran, pues tendrían que ir por esa vía, ¿no? Hola. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Mira, mamá. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.